Caso David Reimer. Descripción del caso. David Reimer nació en el año de 1965, junto con su hermano gemelo Brian. A los 7 meses de nacido, debido a una negligencia médica, sus genitales quedaron destruidos. Sus padres, que en aquel entonces habían escuchado hablar del psicólogo John Money, decidieron llevarlo a terapia con él. El Dr. Money en aquel entonces era un famoso psicólogo y sexólogo y tenía una teoría acerca de la identidad sexual, en la que sostenía que ésta estaba determinada por la educación y el contexto en el que se desarrollara el individuo, por lo que al recibir a los gemelos vio una oportunidad para comprobar su teoría. De esta forma, le indicó a los padres que trataran a David, que en aquel entonces era Bruce, como niña, lo vistieran como niña, lo educaran como niña y le cambiaron el nombre a Brenda. De esta forma, David vivió siendo una niña hasta los 15 años, cuando sus padres decidieron contarle la verdad, ya que David les había dicho que ya no quería ir a consulta con el Dr. Money, quien en todas sus publicaciones mencionaba que el caso había sido todo un éxito. Sin embargo, David nunca se sintió como una mujer. A partir de ese entonces, David volvió a ser un hombre y cuando cumplió 23 años se casó y se convirtió en el padre adoptivo de los 3 hijos de su esposa. Sin embargo, la situación que vivieron dejó grandes consecuencias en su familia, sobre todo en su hermano Brian, quien no pudo reponerse de la situación, sintiéndose culpable de lo que le había pasado a su hermano, por lo que a la edad de 37 años se suicidó de una sobredosis con el medicamento que tomaba para la esquizofrenia. Cuando David cumplió 38 años y después de que se diera a conocer su caso, con lo cual su esposa decide dejarlo, se suicidó. El psicólogo dejó a un lado tanto la moral como la ética y vio una oportunidad de demostrar su teoría, en la que afirmaba que el sexo podría ser determinado por la educación y el contexto en el cual se desarrollara la persona. El psicólogo no visualizó los problemas o daños que ocasionaría con sus actos, prácticas y decisiones a David y a su hermano. El deber actuar en beneficio de los individuos por parte del psicólogo quedó relegado por el reconocimiento personal que iba a tener dejando a un lado las normas estipuladas para el comportamiento que debe tener en su práctica el psicólogo, es decir, la responsabilidad que tenía sobre los actos o acciones que estaba llevando a cabo ante este. Familiograma de David Reimer. En el familiograma de David Reimer podemos observar cómo se dio su cambio de identidad sexual, siendo Bruce hasta los 7 meses y posteriormente Brenda hasta los 15 años y finalmente David. Mantuvo una relación muy estrecha con su hermano Brian, quien se suicidó a los 37 años debido a una gran depresión. Asimismo, se muestra que David tenía adicción al alcohol y las drogas. Se casó en el año de 1990 y se divorció en mayo de 2004, a la edad de 38 años y tras recibir la noticia del divorcio se suicidó. Principios y normas de conducta ética del psicólogo que se transgreden en el caso David Reimer. Los principios éticos bajo los cuales se rige el actuar del psicólogo son 4. 1. El principio de beneficencia. 2. El principio de no maleficencia. 3. El principio de autonomía. Y 4. El principio de justicia. En el caso de David, se puede observar que el psicólogo John Money no rigió su actuar con base en estos principios, ya que no buscó hacer el bien a los involucrados y tampoco buscó ayudarlos. Por el contrario, buscaba demostrar su teoría y un reconocimiento hacia su trabajo, sin importar las consecuencias o daños que pudiera ocasionar. El principio de no maleficencia nos dice que debemos buscar no lesionar la integridad de los individuos. En el caso de David, esto no se cumple, ya que el psicólogo no buscó el desarrollo de David y de las personas que estaban a su alrededor, sobre todo de su hermano, quien fue el que lo acompañó en el proceso. Respecto al principio de autonomía, considero que este no fue respetado desde un inicio, ya que no se le dio la oportunidad a David de que decidiera lo que él considerara más conveniente para su situación. Sus padres, después de platicar con el psicólogo John Money, tomaron la decisión de realizar un cambio de sexo en David, a pesar de que era un niño. Pienso que lo más conveniente era esperar a que él pudiera tomar una decisión. Finalmente, al no respetar las diferencias de David y no procurar el acceso a mejorar su salud, tanto física como mental, no se cumple con el principio de justicia.
Considero importante mencionar que un factor determinante en la toma de decisiones de todo psicólogo es el contexto, la situación y el momento histórico que se está viviendo, pero nunca debemos dejar de lado que trabajamos con seres humanos y que nuestra prioridad debe ser buscar su bienestar. Si analizamos el caso respecto a los principios generales del Código Ético del Psicólogo en México, observamos que los principios implicados son: 1. El respeto a los derechos y a la dignidad de las personas. 2. Cuidado responsable. 3. Integridad en las relaciones. 4. Responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad. De acuerdo con el Código Ético del Psicólogo en México, toda persona tiene el derecho a ser respetada. En el caso que se está tratando aquí, el psicólogo John Money utilizó a los gemelos como un objeto, más que como personas, para comprobar su teoría y demostrar que el sexo se podía aprender de acuerdo con el contexto y a la sociedad en la cual se desarrollara el individuo. El psicólogo John Money no mostró preocupación por el bienestar de David. No se observa que éste trate de evitarles algún daño posterior, tanto a David como a su familia. Este principio obliga a que se distingan los beneficios y los daños que pudieran tener, lo cual no fue considerado en el caso. En el caso de David, el psicólogo no mostró ser objetivo, ya que se valió de los títulos que tenía en su momento para poder hacer su intervención, engañando y falsificando los resultados que se iban obteniendo y que difundió. Para concluir con los principios del Código Ético del Psicólogo en México, considero que no se siguieron métodos o procedimientos éticos. Los resultados que querían demostrar no beneficiaban a la sociedad, ya que no se valoraron las consecuencias posteriores, en este caso, el suicidio de ambos gemelos por el daño psicológico al que fueron sometidos. Consecuencias para el paciente y la familia de David Reimer. La falta de ética del psicólogo ocasionó grandes daños psicológicos en David y Brian Reimer. El Dr. Money no buscó ofrecerles una mejor calidad de vida, no respetó su autonomía y su dignidad, ya que de acuerdo con la información que existe sobre este caso, tanto David como su hermano fueron expuestos a prácticas de terapia que no respetaban su dignidad. Incluso señalaron que estas sesiones eran tormentosas para ellos, ocasionando que ambos terminaran con su vida y fueran adictos al alcohol y las drogas. Por su parte, los padres considero que en aquel momento buscaban ofrecerle una mejor vida a su hijo, creyendo que con la ayuda del Dr. Money podrían conseguirlo. En esta parte, la falta de ética estuvo en que el psicólogo no les mencionó que el tratamiento que recibiría su hijo sería un experimento para demostrar su teoría, engañándolos y haciéndoles creer que las terapias y el cambio en la educación que le dieron a David lo harían sentir como mujer. Situación que nunca ocurrió, ya que el mismo David señaló que nunca logró sentirse como mujer. El padre de los gemelos Reimer también se suicidó después de la muerte de David. Considero que el Dr. Money no vigiló por la salud mental de la familia Reimer. Los resultados de su experimento demostraron que no era cierta su teoría y terminó con el suicidio de 3 integrantes de esta familia. A partir de esto, pienso que es importante que como psicólogos prestemos mucha atención a la comprobación de las teorías que hagamos y que tengamos respeto por la vida y dignidad de las personas. Es trascendental tener presente los daños y consecuencias, algunas irreparables, que pudieran tener las investigaciones. Por ello, es necesario que se plasmen todos los escenarios posibles y que los sujetos involucrados estén al tanto de lo que sucederá y den su consentimiento de formar parte de la investigación y dejarla cuando ellos así lo consideren. Conclusiones. Es importante tener en cuenta que la ética y la moral son determinadas por el momento histórico que se vive y el contexto. Quizá las leyes que nos rigen actualmente dentro de 10 años cambien y así sucesivamente. Sin embargo, como profesionales de la psicología, nos tenemos que apegar a las leyes, códigos y normas para el ejercicio de nuestra profesión, teniendo siempre presente nuestros valores que nos dictarán nuestro actuar, ya que nuestro trabajo es con seres humanos y una mala decisión puede cambiar completamente su vida y la de las personas que la rodean. En el caso que se ha analizado, es primordial tener en cuenta la falta de ética del psicólogo, que por una parte buscaba solo su beneficio, tratando de comprobar su teoría sobre la identidad sexual, y por el otro, el engaño a los involucrados en el caso, ya que nunca les informó que serían parte de un experimento. Asimismo, falseó los resultados obtenidos y no buscó minimizar o revertir el daño que estaba ocasionando a la familia.
Finalmente, el caso de David Reimer es un claro ejemplo de cómo los psicólogos podemos afectar la vida de las personas si no seguimos las leyes, códigos éticos y normas que imperan en la sociedad, y si dejamos de lado el bienestar de los individuos por un reconocimiento y beneficio propio.